Invitarles a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 de Segunda Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y empezaremos por el primer versículo. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Amén. Amén. Hasta ahí, porque tocaremos gran parte del versículo. Hermanos, el tema que tengo para compartirles hoy le he titulado El llamado de Dios, para ponerlo en una forma sencilla. Y quisiera hacer en esta noche una analogía, si Dios me lo permite. Quiero poder llevarlos a ustedes 3000 años atrás, para que recordemos y tratemos de tener un cuadro de Dios. Quiero que vean a través de mis ojos y en la forma que la palabra de Dios lo presenta. Muchos de ustedes que están aquí esta noche tienen un concepto de Dios, y ese concepto a veces es un concepto equívoco de Dios. Tienen miedo de Dios, piensan que es una especie de dictador. Pero yo quiero mostrarles en esta noche que lo que Dios realmente es, lo deleitante que es servirle a Él. Bendito sea Dios. Él es un amigo mejor que cualquier hermano. Quiero mostrarles cómo es maravilloso estar en su presencia. Ese es el Dios de la Biblia. No tenemos que tener miedo y temor de Él, pero podemos amarle y acercarnos a Él, porque Él es un Dios de amor. Gloria sea al Señor. Y el texto nos habla de David. David, ustedes saben, escribió más de la mitad de los salmos de la Biblia. Fue el hombre
que entendió las cosas más elevadas del Espíritu de Dios y también vio las cosas más bajas del ser humano. Le llamaban el cantor de Israel a David. Y David, no en vano, Lucas lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. David. Dios escogió en forma especial a este rey. Y yo diría que en los tiempos de David, Israel fue la nación más próspera que había sobre la tierra. David fue el fundador de la capital de Jerusalén, que estaba en manos de otros. Podría hablarles mucho de David, pero como muchas profecías se dieron justamente en la persona de David, lo que la profecía decía, que el Hijo de Dios que viniera al mundo sería de la descendencia de David. Tanto Lucas como Mateo nos presentan la descendencia de María y la descendencia de José. Entonces, por eso, muchas veces encontramos en la Biblia que a David, a Jesús se le llamaba el Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia, porque en el fondo la gente creía que el Mesías vendría y que tenía que ver, los que reconocían eso, que tenía que ver con la descendencia de David. Entonces, queridos, David no fue fácil que él llegara al poder. Él no anheló el poder, sino que Dios lo ungió porque era un hombre conforme a su corazón. El primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl se llenó de envidia y persiguió constantemente a David. Por 7 años lo estuvo persiguiendo. En fin, podría hablar mucho sobre él, pero la Biblia nos habla de que este David siempre es un cuadro de Jesucristo y que lo que yo quiero presentarles hoy día a ustedes, que este hombre sirvió fielmente a Dios y ustedes puedan tener esta noche un cuadro de Jesucristo. Ahora bien, cuando David finalmente fue hecho rey, después de varios años, David reinó 40 años en Israel, 7 años en un lugar, en una ciudad que se llama Hebrón, y 33 años, los años de Jesucristo, en Jerusalén. 40 años gobernó David. Pero entonces, cuando David fue hecho rey, se sentó en el trono de Saúl. Saúl había muerto y también habían muerto muchos de sus enemigos. Entonces, sus enemigos, por así decirlo, estaban bajo sus pies. Y algunos, cuando un hombre llega a tal posición, por lo menos a la luz de la historia, sabemos que los que llegan a ser reyes, lo primero que hacen es cortarles las cabezas a todos los enemigos que se opusieron a ellos. Entonces David había llegado al trono y Saúl había muerto y estaban los enemigos de David, aunque David nunca fue un hombre que se llenó de odio
sino que es un hombre que confió en el Señor. Entonces, pero la tendencia, decía yo, en los reyes, por ejemplo, si ustedes ven la Torre de Londres, todos sabemos de la Revolución Francesa y la guillotina que fueron inventadas. La Torre de Londres fue creada como un palacio y finalmente se transformó en un lugar de puras ejecuciones durante varios siglos, donde las cabezas rodaban, y hasta el día de hoy todavía están marcadas. Bueno, es parte de los tours modernos. Entonces todos los reinos de la historia siempre se manejaban así. O sea, llegaban al poder y había que cortar la cabeza de todos los enemigos. Entonces, y como le decía, la tendencia es olvidarse justamente de aquellos, digamos, de aquellos que le han ayudado, olvidar el amor. Pero lo importante es que David mantuvo fiel su humildad. David confió siempre en el pensar, en el plan de Dios, no en el suyo. Su ascensión al trono no fue una ascensión como una toma de poder, así como son lo normal de los reyes de la historia, sino que fue una cosa dirigida por Dios. Él fue un hombre que no confió en sí mismo, sino que creyó en su corazón, creyó en Dios. Y cuando ese hecho famoso se enfrentó David a Goliat, acuérdense cuando se enfrentó al gigante paladín que burlaba y decía grosería durante 40 días al reino de Israel, y estaban todos perplejos. Entonces le dijo al gigante: tú le dices vienes contra mí con espada, con escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Bendito sea Dios. Era un hombre que creía en Dios, que creía profundamente en Dios. Entonces Dios confió también en su poder. Y el texto que nos vemos aquí dice que en un momento ya David, establecido, llamó a un hombre que se llama Siba, versículo 1 y versículo 2. Siba lo llamó delante de él, y él quiere saber la respuesta sobre cierta pregunta. Y él dice: ¿queda alguno en Israel de la familia de Saúl para poder hacerle misericordia? Entiendan que Saúl fue un perseguidor. Persiguió por 7 años y muchas veces estuvo a punto de quitarle la vida. Entonces él viene, este rey llega al trono y hace esta pregunta: ¿queda alguno de la familia de Saúl que todavía para poder hacerle misericordia? Quiero que me escuchen con cuidado esto, porque la mayoría de los hombres, si llegaran a esta alta posición, ellos empezarían, como les dije ya, a cortar cabezas y a degollar cabezas. Pero en lugar de esto, David dijo: quiero mostrar misericordia hacia alguien. David es un tipo de Jesucristo. Por eso es importante. Entonces, Saúl les decía que muchas veces trató de matarlo, y los enemigos, los seguidores de Saúl eran enemigos. Pero en lugar de buscar venganza, David quiso mostrar misericordia, lo que nos dice aquí. Este es el Dios del que estamos hablando, un cuadro de Dios. Aquí vemos en David un Jesús,
que está ofreciendo misericordia para quienes son sus enemigos. Entonces, este es el Dios que hablamos. Dios no quiere buscar venganza contra usted. Nuestros ancestros han pecado, todos los pasados han pecado, pero Dios no quiere buscarlos para darnos un golpe, no para tumbarnos, pero Él quiere mostrar su misericordia en nosotros. Alabado sea Dios. Quiero que escuchen esto, iglesia. Él quiere mostrar misericordia. Voy a repetirlo eso. Él quiere mostrar misericordia. Él quiere ser bueno contigo. Él quiere amarte. Él quiere ayudarte. A Él no le importan los pecados que hayas cometido o las veces que has manchado el nombre de Dios. No importa cuántas veces has maldecido su nombre. Él dice: si tú vienes a mí, yo olvidaré el pasado. Olvidaré el pasado. Olvidaré el pasado. Bendito sea Dios. Y te daré un nuevo comienzo. Entonces nuestra esperanza, mis queridos, si tú eres una persona que está asistiendo hace poco, el Dios que predicamos es un Dios de misericordia y un Dios que quiere darnos un nuevo comienzo. Está buscándonos para mostrar misericordia. ¿Lo creen, hermano? Si lo creen, démosle un gran aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre nunca ha buscado a Dios. Nunca ha buscado a Dios. Pero la Biblia nos muestra claramente en sus páginas que Dios está siempre buscando al hombre, tratando de hallarlo. Este es el sentido de este libro. Entonces la Biblia dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Entonces, cuando nosotros nos reunimos aquí, Dios quiere que miremos nuestros corazones y que pensemos que Dios no quiere matarnos o hacernos daño, pero quiere Dios demostrar misericordia. Aleluya, aleluya. Él quiere darte un nuevo comienzo, una nueva vida, una restauración en tu vida. Porque el mismo Dios que salva, el mismo Dios que sana, es un Dios que restaura. Y la vida de muchos cristianos es terriblemente pobre. Y muchos de ustedes se han empobrecido porque ya no son pactantes. La vida del cristiano tiene que vivir en pacto, tiene que ser como Calvino enseñaba, un pactante para ser contado dentro de la iglesia de Dios. Miembros nominales no sirven, miembros de pacto son identificados como el pueblo de Dios a través de todas las edades. Piensen en eso. Dios está buscándote. ¿Y quién es Dios? Dios es muy rico. Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el dueño del oro y la plata. Él tiene todo poder. Es el Rey y quiere dar cosas buenas para bendecir
tu vida si tú abres tu corazón a Él y escuchas lo que el Espíritu Santo está diciendo. David hizo la pregunta. Dice: ¿queda uno de la casa de Jonatán, de Saúl, para que yo pueda mostrarle misericordia? Y Siba, el siervo, dijo: queda uno. Su nombre es Mefiboset. El nombre del que quedaba era Mefiboset. Tenía un hijo pequeñito que se llamaba Micaía. Pero Mefiboset era un hombre lisiado de sus dos piernas. Y Mefiboset era el único que había quedado de toda la dinastía. Entonces le dice que hay uno que se llama Mefiboset, pero es lisiado. Y mis queridos, al igual que Mefiboset fue lisiado, esto es un tipo de lo que nosotros somos como humanidad. Nosotros, el hombre, somos seres lisiados. Es un tipo de nosotros. Toda la raza humana está espiritualmente lisiada. Toda la raza humana está enferma. Padece una enfermedad mortal, el pecado o la desesperación. El hombre no puede solucionar sus propios problemas. Solamente hay un camino. Hay una salvación y ese es Jesús. Jesús. Gloria a Dios. Jesús. Entonces, la humanidad entera es lisiada. No entiende la justicia, no entiende el amor de Dios. Por eso no entiende a los que son creyentes, porque son lisiados. Pero Jesucristo dijo, en Lucas 12:15, dijo una palabra muy interesante. Dijo: la vida de un hombre, su vida, no consiste en la abundancia de las cosas que tenga. Su vida no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Es decir, su vida no consiste en el gran auto que usted tenga, o la gran casa que usted tenga, o si usted tiene mucho dinero en el banco. Si tú no conoces a Dios, eres lisiado espiritualmente. Pero si tú conoces al Señor, y Él es la vida eterna, si conoces al Señor y haces fructificar esa vida en ti, entonces entiendes la razón de la vida. Porque Él dijo: yo soy la vida. Yo soy la vida. Espero que todo esto lo crean. ¿Y qué más dice la Biblia? Hay tantas cosas que nos dicen estos textos. Dice que David preguntó: bueno, ¿y en qué lugar vive este Mefiboset? ¿En qué lugar? Le dijeron que él vivía en un lugar llamado Lodebar, en el versículo 5. Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, Lodebar. Y la palabra Lodebar significa desierto. Lodebar era un desierto. Entonces ahí nada crece, ahí no hay nada verde, no hay nada. Sin Dios la vida es un lugar desierto. Totalmente desierto. Este es el símbolo. Sin Dios no hay vida, sin Dios no hay satisfacción, sin Dios no existe la plenitud. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, porque Él nos dio a Jesucristo y Él es el Salvador. Y gracias a Dios por todos los que han creído en Él, porque han encontrado la satisfacción de la vida.
La plenitud de la vida se encuentra solamente en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, la luz, el pan, el principio y el último. Él es. Bendito sea Jesucristo. Entonces, ¿dónde vivía el Lodebar? En un desierto. Entonces la vida, cuando la vida se veía en pecado, entonces la vida se transforma en un vacío espantoso, en un desierto. Dentro de sí no hay felicidad, no hay futuro, porque vives en un desierto. Nunca encontrarás nada si realmente no entregas tu corazón y tu vocación a Jesucristo. Ya seas una persona que nunca lo has conocido o ya seas miembro de iglesia, la respuesta, la única respuesta es Jesús. El hombre habita en Lodebar. Es un hombre solo. Uno de los filósofos chilenos más influyentes en el nivel internacional fue mi profesor en el doctorado en la Chile. Es Humberto Giannini, que sacó muchos premios, quizás ustedes lo ubican. Y una vez le preguntaron a él, ¿cuáles son para usted los demonios modernos? Porque cuando hablamos de demonios, siempre miramos al pasado como algo del pasado, lo endemoniado, y decimos, pero Giannini dijo, yo creo que los demonios modernos pasan por la soledad. La soledad. Si hay una generación de gente en este tiempo, es la gente que en el fondo saben que son un hombre o una persona sola de su interior. Ahora yo me atreví les voy a deletrear una canción, no toda la canción, de un cantante romántico, Julio Iglesias, pero justamente se llama Un hombre solo. Puede que la ubiquen o no, pero dice dice, lo tengo todo, completamente todo, 1000 amigos y amores, y el aplauso de la noche. Pero cuando amanece, me quedo solo. Siento en el fondo un mar vacío, un seco río que grita y grita que solo soy un hombre solo, un hombre solo, un hombre solo. Ese es el hombre, la soledad. Es un hombre que vive en Lodebar. Es un hombre que vive en el desierto, que vive en la soledad. Y la soledad espiritualmente, no estoy hablando de una cuestión psicológica. La soledad, como decía Giannini, es uno de los demonios modernos, que solamente hay uno que es capaz de sacar ese demonio. Y ese se llama Jesucristo, que puede sacar el demonio de la soledad. Porque el que tiene a Cristo no está solo nunca. Nunca está solo. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y usted me dice, y en los problemas, en los vituperios, en las tribulaciones, el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nunca estamos solos.
El que es realmente de Cristo, realmente está con el Señor. Bendito sea Dios. Pero este Mefiboset había huido de Saúl, de David, y se había ido a esconder, a vivir en una casa en el desierto. Y vivía completamente solo. Y vivía en un lugar desértico. Entonces un día Mefiboset escucha a la puerta de la casa, que tocan la puerta de la casa. Y por supuesto tenía mucho miedo. Miedo de presentarse al rey David. Porque él sabía que su abuelo había sido un hombre malo. Un hombre que había matado a mucha gente. Entonces, por supuesto, cuando llegaron hombres de parte de Jerusalén. ¿Esta es la casa de Mefiboset? Sí, yo soy Mefiboset. Pero Mefiboset pensaba que este era el último día de su vida, porque su abuelo había sido tan malvado y que finalmente lo encontraron. Así que, por supuesto, él lo que sentía era temor. Y lo que sentía es miedo. Este es mi último día. Miedo de Dios, miedo por todas partes. Pero nosotros vemos que Mefiboset es llevado a Jerusalén. Y por supuesto, cuando entra delante del rey David, que es la figura de Jesucristo, se postra delante y David le dice: ¿eres tú, Mefiboset? Sí, yo soy Mefiboset, tu siervo, rey. Y él esperaba qué palabra de David. Una palabra y estaba muerto. Una palabra y desaparecida. Pero la primera palabra que escuchó: no temas. No tengas miedo. Ese es nuestro Dios. Bendito sea Dios. Cuando ustedes ven los versículos siguientes, entonces él piensa que va a morir, pero realmente Dios le dice: no tengas miedo. El verso 7, no tengas temor. Pero hay algo importante en este texto. Esto es lo que Dios te dice a ti. No tengas temor. No tengas miedo. Pero David le dijo, en el verso 7 le dijo: Mefiboset, todo lo que tu padre Jonatán tenía, todas las tierras y todas las casas, te las voy a dar de vuelta. Escucha, ahora eres un hombre rico. ¿Quién hace eso? Le devolvió todas las casas, todas las tierras, y lo acogió. La Biblia dice que Siba, el rey, lo llamó y le dijo: él no va a tener casas y va a tener solamente campos. Alguien tiene que darle la tierra y tiene que cuidar sus campos. Entonces llamó a Siba y le dijo: tú servirás a Mefiboset. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y todos ellos, dice la Biblia, sirvieron a Mefiboset. ¿Qué le parece a este Dios? Bendito sea Dios. Bendito. No tengas miedo, no tengas temor. Mefiboset, todo lo que tu padre Jonatán tenía, todas las tierras, todas las casas, te las voy a dar de vuelta. Este es el Dios. Y muchos
déjenme decirle, a muchos viven fue en el pecado y viven fuera del pacto con Dios y pierden tanto tiempo en la vida. Muchos de ustedes se han empobrecido y se han empobrecido porque no han guardado su pacto. Y el pacto con Dios involucra primero arrepentimiento, lo segundo bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Quizá la gente a veces no entiende lo que significa el bautismo en agua, pero es importante. Tercero, autoridad espiritual. La gente que es de Dios y de pacto es gente que se sujeta a la autoridad delegada. No solamente se sujeta a mí, sino que también se sujeta a su dirigente, a su supervisor. Cuarto, el cuarto punto del pacto es los diezmos y las ofrendas. Honra a Jehová con tus diezmos y con tus dineros. Y por eso gente nunca es bendecida, porque no honra al Señor como debe ser para la gloria de Dios con sus diezmos y ofrendas. Y por último, el quinto aspecto del pacto es la comunión, que la veremos aquí también en este texto, la comunión, que se concreta finalmente en la cena del Señor, que es el momento más santo que tenemos los cristianos para tener comunión. Entonces, lo que David le dice a este hombre, ya no tendrás que vivir en Lovedar, ya no tendrás que vivir en el desierto. Desde ahora en adelante, escuchen bien el verso 13, desde ahora en adelante cenarás todos los días en la mesa del rey. ¿Me escucharon? Y eso es para ti, cristiano, para ti. Cenarás en la mesa del rey todos los días de tu vida. Mefiboset, cenarás en mi mesa. Te haré como un hijo, serás parte de mi familia. Por supuesto, ya no vivía en el desierto, vivía en Jerusalén. Entonces, hermano, ya concluyendo, tienes que entender que con este Dios nunca serás un mendigo. No tienes que vivir en el desierto. No tienes que vivir en la lejanía, sino que tienes que sentarte a la mesa del rey para siempre y para siempre, porque Jesús es el que te llama. Y este es el gran llamado de Dios. Él nos llama a sentarnos a la mesa con nuestro Dios. Y David ahí está, Jesucristo, y Mefiboset acá está, y Mefiboset es lisiado, nos representa a nosotros, pero ahí está David y Jesucristo que nos dice misericordia, te invito a que cenes conmigo para siempre y para siempre. Alabado sea Dios. Hay muchas cosas que podría seguir hablando sobre esto, de este capítulo 9, de 13 versículos. Cómo Dios hace, porque este es un cuadro de Dios. David es Jesucristo, Mefiboset
somos nosotros lisiados por el pecado y finalmente Dios nos lleva a vivir a Jerusalén y a morar en la mesa del Señor todos los días. Bendito sea Dios. Quiero que cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y oremos un momento.